noches, profesor. En esta oportunidad no, vamos a grabar el videodebate de las tres películas que hemos elegido, que son Magallanes, Spotlight y La ciudad y los perros. En esta oportunidad somos tres integrantes, mi compañera Joana, Fiorella y quien les habla, Lady. Vamos a empezar con Magallanes e indicar también que es una película que escarba en los excesos que se cometieron en la guerra interna y que nuestro país se libró de ello en la década de los 80, las cuales deberíamos tener siempre presente para que no se vuelvan a repetir. Vamos a tocar tres puntos. Uno es el abuso de autoridad, el abuso de los derechos humanos, en este caso que es el abuso sexual, y la discriminación racial. En el abuso de autoridad vemos que al iniciar la película vemos que el coronel pues toma a una chica, en este caso sería Celina, para tenerla más que nada de rehén. Y en el caso se presenta mucho el abuso sexual de parte de él y de parte de otras dos personas que serían los soldados. Sí, entonces, y uno de ellos, al querer ayudarla, pues también se deja llevar por los deseos en realidad sexuales que él tiene y también abusa de ella. Al pasar de los años, que son casi 20 años, se vuelven a reencontrar, pero lo que sucede en ellos dos es que no desean volver a recordar, ya que todas esas escenas que ellos han vivido son muy dolorosas y más que nada les ha causado un trauma o daños psicológicos en ellos, ¿no? Y no solo eso, también en el caso del abuso de los derechos humanos, en ese entonces, en los años 80, se ve como Magali Soler, en este caso Selina, no pudo ejercer su derecho humano de la libertad. ¿Por qué? Porque fue un rehén del coronel. Al tenerla como rehén, pues, como dice mi compañera, abusaban sexualmente de ella. No solamente eso, también la trataban, se puede decir, como una esclava, porque no solo se desempeñaba pues en este acto, sino también se encargaba de limpieza, la cocina, de tratarlos como reyes, tanto al coronel como a sus dos soldados, ¿no? Bueno, otro punto que también vamos a hablar sobre este caso es que cómo se iba viendo la película, ¿no? Cómo se resumió en que esta persona, a pasar de los años, el señor Magallanes quiso remediar de alguna manera este hecho que había sido muy doloroso para la chica Celina. ¿De qué manera lo quiso reparar este daño? Fue brindándole un apoyo monetario, pero este apoyo se dio de una manera también delictiva. ¿Por qué? Porque esta persona quiso extorsionar al hijo del coronel, de la persona que había abusado de Selina, ¿no? Brindándole este dinero, haciendo varios actos, brindándole ese dinero a Selina. Entonces, como resultado se dio de que ella no aceptaba ese dinero, por lo que no se trataba de un creyendo de que con esto se solucionaba lo que le habían ocasionado a la joven, ¿no? Ella ya estaba dañada psicológicamente, físicamente, Como persona en sí, sí, ¿no? Como persona. Y no solo Selina, pues en el momento de escapar, ella fácilmente pudo denunciarlos, pero en esos años, en los años 80, la venganza podía ser muy fuerte hacia la pobre Selina. Selina lo que hace es quedarse callada, preferir la no venganza y pues seguir su vida, tratando de olvidar todo lo que pasó. Pero ahora, después de 25 años por obras de la vida, se viene a encontrar de nuevo con este señor que en un primer momento no lo reconoce, pero ese señor trata de ayudarla de cierta manera porque sabía lo que le habían hecho a esta chica, ¿no? Ahora, cuando Selina se entera de la verdad, lo único que hace es tratar de volver a huir de todo esto, hasta que el señor Magallanes eh, se trata de involucrar mucho más con Selina, ¿no? Tratando de, como dijo mi compañera,
pasarle un medio económico, un poco de dinero, porque ella se encontraba en problemas económicos, iba a perder su peluquería que tenía, para poder, como que dicen, solucionar lo que había pasado, ¿no? Sí, en realidad esto ya es una problemática muy compleja. Si bien es cierto, Celina, como muchas mujeres o personas, en este caso hablando de ella, ya es una mujer muy asustada y como cualquier otra persona en realidad, no solo, si bien es cierto, vemos este video y vemos solo a ella en el personaje, pero hay muchas personas en nuestro país que han pasado por ello y han decidido migrar de ese lugar, en realidad que pasó en Ayacucho, si no más recuerdo. Entonces deciden migrar como ella acá a Lima, pero ellos lo que tienen es ese, no quieren y tienen ese profundo deseo de olvidar esas cosas. En realidad, eso a la persona daña psicológicamente. En el tema social, pues ellos se vuelven antisocial por completo, no pueden, o al ver ciertas cosas de violencia, vuelven a recordar ello, les afecta, son unas personas introvertidas. También podemos ver que en realidad estas personas han tenido actos muy salvajes en esos tiempos, entonces si vemos que Celina pues ya como mencioné es una mujer muy asustada, pues entonces no sabríamos cómo en realidad solucionar ahora estos problemas para aquellas personas, ya que denuncias no han habido solo en algunos casos y no se ha podido hacer mucho en realidad. Ahora, usar el dinero como medio de una solución no siempre es la mejor respuesta. En realidad creo que eso no debería pasar. Eh, tratar de solucionar con dinero o algo que ya queda marcado en ti o queda marcado en muchas personas es difícil. Simplemente estamos haciendo pues que las cosas no sean totalmente transparentes, ¿no? No solo eso, también pues, el daño psicológico, ya es un trauma que queda de por vida. Por más que le paguen, como dice mi compañera, ok, podrá tener 1000 peluquerías, podrá tener el negocio más próspero, pero lo que está en su mente, lo que sueña ella cada día, lo que la perturba todos los días, tal vez ella nunca va a poder tener una familia, porque va a vivir con el trauma de lo que le hicieron en ese entonces, ¿no? Y tienen toda la razón, ¿no? Lo que ustedes indican de que estas personas ya vienen con, se quedan con un trauma psicológico. Les cuento un caso mío donde tengo familiares que han salido de donde vivían a otros lugares en unas condiciones horribles, ¿no? Por los mismos daños que le habían ocasionado, daños psicológicos, hubo en ese entonces violaciones, les quitaban sus pertenencias, muertes. El terrorismo en sí afectó mucho a las familias que son de la sierra, donde se ha vivido mucho más, ¿no? Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana su vida como la llevan ahora. Bueno, ahora seguiremos con el debate sobre la película La ciudad y los perros, que viene de la obra literaria de Mario Vargas Llosa, también que se llama La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa relata en esta obra lo que vivió en el colegio de Leoncio Prado. Se puede decir que es basado en los hechos reales, ¿no? Muy parecido a lo que vivió en esa época. En este caso mi compañera Lady va a explicarles la, los apelativos que se le colocaban a las personas ni bien ingresaban a esta institución. Bueno, si bien es cierto, el título de la película es La ciudad y los perros, pero los perros eran en realidad apodos que le ponían a los cadetes que recién ingresaban, ¿no? Se dice como que de primer nivel. Y así los llamaban, y en realidad usaban esos apodos para hacerlos menos o denigrarlos un poco. Ahora, ahí podemos ver mucho el tema de abuso de autoridad, ya que los jóvenes siempre han vivido con rigidez ya de sistema militar, siempre solo sabían recibir órdenes, decir sí, nunca podían decir no, y es más, ha habido lo que es mucho el tema de peleas dentro de ellos, los juegos que eran humillaciones, y siempre han sido desde el primer día que han ingresado a la escuela. Ahora, respecto al abuso de derechos y la discriminación de raza, como ya lo mencioné. Bueno, estos hechos que se daban en este colegio es muy Denigrante.
discriminación a la persona. Hubo mucha discriminación racial en esta escuela porque no solo eran hijos de familias de nivel socioeconómico alto, también podían estar presentes personas de la selva, ¿no? Con un test más, más peculiar entre ellos. Entonces, por ello también se surgían esos apodos, estas discriminaciones, eres tal persona y te hago ser tal, como se vio. Otro tema también de que se vivió, o sea, se vio en esto, el abuso de derechos, ¿no? Las personas... Estas personas no podían defenderse frente a estos actos que le hacían cometer, le hacían hacer, ¿no? En esta escuela. Y no solo eso, podemos resaltar también la parte del coronel Gamboa, quien supuestamente era la persona que impartía justicia, que seguía todo a pie de la letra, la única persona a la cual los cadetes le hacían caso. Esta persona, en el momento que comenzó a investigar todo lo que pasaba, por lo que fue a contarles tanto el soldado, o bueno, cadete que era llamado el esclavo, y el soldado que del grupo vendría a ser como el cabecilla de grupo, el que podía mandar más. Ellos fueron a contarle todo lo que pasaba, ¿no? Que tomaban en las noches, tenían cigarros, tenían revistas pornográficas, todas esas cosas fueron delatadas por ellos. Quedó sorprendido también, ¿no? Quedó sorprendido. Sí, bueno, en realidad todas esas cosas se ve dentro de un colegio, bueno, ese colegio es militar. Se ve dentro de ese colegio, pero si evaluamos bien todo ello, vemos que también es reflejado en la sociedad, en la ciudad, día a día, con todos nosotros. Ahora, hablando un poquito más del tema de discriminación en general, quiero recalcar de que todas las personas donde estemos tenemos derecho a ser respetadas, ya sea si somos de color distinto, de una raza distinta, venimos de un lugar u otro, por nivel socioeconómico, no hay ningún tipo de discriminación, no podría haberlo en realidad. Así como tenemos derechos, pues también nosotros tenemos en realidad, mencionaba que teníamos derechos y deberes como todo ciudadano. Y no solo eso, también tenemos derecho, en el caso de la educación, tanto sea colegio religioso como colegio militar, que sea una educación sana, ¿no? Donde no exista maltratos psicológicos ni físicos, ni que atenten con la misma dignidad de la persona. Claro, o sea, en sí, como dijo mi compañera, así como tenemos derechos, también tenemos deberes, ¿no? Deberes que cumplir. Si estoy en un colegio, pues tengo que seguir con las reglas, pero nadie puede abusar en lo que nosotros queremos desarrollarnos como personas, en las instituciones y todo en realidad, eso. lastimosamente se sigue viendo estas cosas. Creo que tal vez para combatir un poquito el tema de discriminación podemos empezar por el colegio, con los niños, hablando de estos temas que en realidad son el día a día, no hay por qué ocultarlos o no porque tengan que crecer para recién saber de ello. Hablar con ellos de discriminación, simplemente hacer ver temas o casos reales con ellos y puedan ellos tomar conciencia, así crecen y crecemos con una mentalidad distinta a las demás y tal vez hasta se pueda cambiar esa sociedad que cada vez en realidad pues se siguen viendo cosas peores, ¿no? O sea, donde puedan expresar todo lo que les está pasando, no ocultarlo, porque a veces en los colegios, en el caso del colegio de varones mayormente, ¿no? Que existe, pues, el varón no llora. Usted, para poder educarse, tiene que ser educado de manera rígida, a veces a golpes, a castigos, y eso no se debe de Estas dar. escuelas más causa que haya más machismo, ¿no? Machismo, violencia, o sea, de repente ellos van a educar así a sus hijos y en vez de mejorar la sociedad, en vez de mejorar las generaciones, todo, estamos ¿no? empeorando todo. Y es así como tenemos que mejorar la calidad de ser humano, la calidad de enseñanza, la calidad en las nuevas generaciones, en tanto lo que es educación y el ser una persona, ¿no? Y aportar con buenas cosas para la sociedad nada más para que cada vez mejore. Bueno,
A continuación vamos a hacer nuestro último debate, que es la última película que hemos escogido, Spotlight, ¿no? Esta película habla de mucho de la pericia que existió y que sigue existiendo actualmente, que es el abuso de niños hechos por sacerdotes, ¿no? Bueno, esta película, esos investigadores, esas 4 personas, tratan de investigar más a fondo en qué, quiénes eran las personas que sufrían de estos actos. Bueno, en realidad aquí podemos ver, ¿no?, que instituciones como el gobierno de repente, o instituciones del gobierno, y uno de ellos es como el Poder Judicial, cae mucho en actos de corrupción al evitar esconder o de repente evadir estas denuncias. Y son numerosas en realidad por los actos de violencia a niños por parte de un grupo de sacerdotes de la Iglesia Católica. Ahora, si bien es cierto, este grupo de investigadores que se les llama Spotlight, no se van mucho al tema religioso, sino más se van al tema de la investigación, del saber cómo pasó esto. Y así es donde empiezan a indagar entre una y otra persona y se llegan a la conclusión de que han sido muchísimas las personas que han sido abusadas por estos sacerdotes, ¿no? Es que en realidad es que la iglesia, con el poder económico que se tiene y político, compra mucho el silencio, tanto de estas personas como del sector del poder judicial, ¿no? Ahí vemos pues abuso de poder en realidad. Algo que podemos resaltar de la película es la perseverancia, como es mi compañera, de los investigadores de la revista Spotlight, que se enfocaron en mostrar todos los casos bien investigados, se puede decir. Existía en un tiempo solamente 20 casos que, como dice, por el abuso de poder de los sacerdotes y, bueno, dinero también de por medio, fueron comprados un montón de abogados para disminuir o hacer mucho más pequeño este caso de violación hacia estos niños. Luego, cuando ellos se enteran de este caso, quieren conocer punto por punto, en el cual sí es un caso en el cual se vuelve muy tedioso porque las personas de repente ya fueron compradas, ya les pagaron para que puedan callar, algo que es pésimo porque nadie debería aceptar dinero para, se puede decir, para negar la justicia o para reclamar justicia por violaciones hacia niños. Y no necesariamente enfatizarnos en eso, sino el hecho de que estos niños son personas que ya como tienen una mente Ya están marcados por sí. estas cosas. Son personas que si no han denunciado, pues han decidido callar de repente por vergüenza, o si eran niños en ese momento los padres, por vergüenza, si ya están adultos. En realidad son personas muy dañadas. Si vemos ahora en la actualidad, ya que este video pues es solo una película, pero si vemos en la realidad y si vemos que niños siguen asistiendo a estas iglesias, los papás, los padres siguen confiando en la iglesia y en enviar a los niños esos, pero más allá no sabemos o no sabemos qué pasa. Es que no conocemos mucho de las personas que están dentro. Nosotros podemos mandar a nuestros hijos para que tengan una creencia, ¿no? Alguien sobre la religión, pero no sabemos qué personas pueden estar dentro de la iglesia o qué mentalidad tenga ese sacerdote, ¿no? Para hacer esos actos. O sea, y supuestamente se pintan, se aparentan ser personas de bien, personas de que no podrían atentar contra la vida de una persona, y menos de un niño, lo han hecho. O sea, y vemos mucho aquí cómo influye el poder económico de la iglesia, para poder silenciar todas estas cosas. En realidad hemos visto aquí mucho abuso de los derechos, mucho abuso sexual. No sabría indicar si actualmente vemos alguno que otro caso, pero creo yo pues que después de que ya muchas personas que han podido ver esta película se van a sentir o van a poner en lugar de la otra persona
van a ponerse a meditar. De todas maneras, yéndonos a la película, después de que se publican todos estos, se publica todos estos casos, pues no, se dan a conocer mucho más casos, salen mucho más casos, o sea, han sido numerosos grupos de sacerdotes que han hecho esto, ¿no? Y ha sido hace muchos años en realidad. Y lo peor de todo es cómo la misma iglesia oculta estas violaciones o esos sacerdotes que hicieron tanto daño, como diciendo se dio de baja por salud, se dio de baja porque se fue a vivir a otro país o porque se encontraba con problemas familiares. O sea, cómo la misma iglesia puede existir un caso de corrupción, se puede decir, en el cual puedan comprar el hecho de poder callar la verdad, ¿no? Y quizás sí, existió personas de que hayan querido ser escuchados, pero en ese entonces la, los medios de comunicación no tomaban mucha importancia a esos casos, como así lo vimos en el video, ¿no? De que había una persona de que sí, tenía todos los documentos, todas las pruebas de qué es lo que había pasado, pero no le daban mucha importancia. No les daba el apoyo necesario y ahora pues llevando este caso a la realidad o bueno, al mirarlo la persona mismo se siente identificada de repente con estos casos, uno mismo ya no sabe si es que a la iglesia que mandamos de repente por nuestras mismas creencias religiosas a nuestros niños para la formación, al bautismo, a la primera comunión, confirmación, pueden existir estos casos, ¿no? No sabemos exactamente en quién confiar o de quién estamos rodeados. ¿Qué tal si en la iglesia que se encuentra cerca de nuestro domicilio o de repente a la del colegio pueden existir estos casos? Bueno, ya casi para terminar, en realidad, el simple hecho de ver estas tres películas que fue al escoger nada más, hemos podido interiorizar muchas cosas, hemos podido, siento que esto igual, nosotros vamos a aportar con grandes cosas a la sociedad en realidad. De repente en algún momento hemos discriminado a ciertas personas y no nos hemos dado cuenta, ha sido de forma de repente inconsciente, pero ahora sé que vamos a tener mucho más tino al hablar con ciertas personas, vamos a hacer que esto se fomente, que las cosas pues se cambien para el bien de nuestra sociedad prácticamente y para las personas que vienen después, ¿no? De nosotros. Esta pequeña enseñanza que hemos tenido o resultado de todos estos videos, y bueno, después de los debates, para poder mejorar nuestra vida cotidiana, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y como lo comentan ustedes, llevarlo a la misma vida diaria de la persona. Bueno, sí, va a ser en realidad mejorar nuestro día a día, ¿no, profesor? Y este ha sido un pequeño, en realidad, video debate entre las tres acerca de las películas. Muchas Gracias. gracias.